Bueno, y a propósito de las elecciones de este domingo 19, y hablábamos de todo el proceso que se está montando, tenemos una invitada que nos va a ayudar con su experiencia. Ella es ecuatoriana, fue presidenta de la Asamblea Nacional, vino de observadora, como yo decía, va a haber como 400 o más observadores. Gabriela Rivadeneira, ecuatoriana, amiga de la República Dominicana, y bienvenida al programa. Muchas gracias, un placer. Qué importante estar en este momento histórico también para la República Dominicana, acompañando este proceso de decisión del pueblo, y esperamos que eso sea lo que sea el principal componente, la participación del pueblo en las urnas en este día domingo. ¿Había venido antes? Primera vez que llego a República Dominicana. ¿Y le ha dado calor? Bastante. Bueno, digamos, Bastante yo vivo calor. ahora los últimos años en Ciudad de México, y bueno, todo lo del cambio climático nos tiene también Sí. elevadísimos el clima, pero no hay nada como el calor del Caribe, así que estamos bien. Bueno, así es. Bueno, y antes de entrar ya, tenemos tiempo a lo que va a ser el proceso electoral dominicano, que usted vino, supongo yo, acompañada de otros compatriotas y de otros ciudadanos de otros países. Hábleme de su experiencia electoral en Ecuador y la experiencia como presidenta de una Asamblea Nacional en un país que ahora es noticia, pero por cuestiones negativas. Sí, lamentamos mucho que sea de esa manera. Bueno, el Ecuador ha tenido, digamos, antes de entrar al proceso dominicano, pues el Ecuador ha venido de un proceso muy cambiante desde la primera década del siglo hasta lo que tenemos en la fecha de hoy, ¿no? Una primera década del siglo que fue con mucha estabilidad, una estabilidad jurídica, estabilidad económica, con un modelo de crecimiento, de desarrollo importante que se ascribía además a una dinámica regional de desarrollo. Es decir, en la primera década del siglo XXI, 70 millones de latinoamericanos y latinoamericanas salieron de la pobreza a clases medias no consolidadas. Ahora, el reto de los gobiernos siguientes era no solamente fortalecer y sostener las nuevas clases medias, sino también acompañar la salida de la pobreza del otro sector de la población. Pero lastimosamente esto no se comprende bien en democracias que todavía resultan, o que ahora más que nunca se evidencian como democracias bastante débiles. Y en el sentido de que nuestros pueblos, y lastimosamente son las grandes mayorías, que sufren o estos avances o sufren los retrocesos. Y el caso ecuatoriano de los últimos 7 años, pues un retroceso que ha mermado mucho no solamente el tejido social del pueblo ecuatoriano y de la sociedad ecuatoriana, convirtiéndonos hoy por hoy en el país más inseguro del continente, tal vez solo después de Haití, ya con las condiciones que tiene Haití. Ecuador en 7 años ha pasado a ser el país del segundo más seguro al más inseguro del continente, y una avanzada del crimen organizado que realmente evidencia que estamos pasando una crisis multidimensional muy compleja. Entonces tenemos crisis de inseguridad, crisis carcelaria, crisis económica, crisis migratoria. Somos el segundo país con mayor número de muertos en la selva del Darién. Eso ya da un poco el panorama de cuál es la sensación y la necesidad del pueblo ecuatoriano de salir del país, y eso es doloroso para cualquier país. Sin embargo, pues hay como un quemimportismo de los gobiernos que han pasado, los últimos gobiernos, el actual gobierno también ecuatoriano, que ha cometido muchísimos errores en la toma de decisión, y ahora un proceso electoral en marcha. En febrero del 2025 Porque el pueblo hubo ecuatoriano uno acordará. reciente, ahora va a haber otro. Sí. Bueno, fue, recordemos, en el 2021, gana un banquero presidente, lo cual ya denota también el grado de la política en la que estamos viviendo en el Ecuador, pero no puede culminar su periodo. Se realizan unas elecciones extratemporales, se elige el actual presidente, que es el hijo de la persona más rica del Ecuador y el mayor deudor del fisco del Estado. ¿Cómo va a ser? Y, Pues los ricos no pagan impuestos ahora, en ningún lado. Pues en ningún lado. Y cuando se les... Eso es parte de la justicia tributaria, de la justicia, de los modelos de justicia social. Y cuando se les exige que tengan corresponsabilidad, pues terminan siendo los primeros detractores de la propia democracia de sus países. Pero bueno, en definitiva, este presidente asumió por el tiempo que le quedaba al banquero, es decir, 2 años. Y ahora pues ya el órgano electoral en Ecuador ha presentado el calendario
electoral, y en febrero del 2025 el pueblo ecuatoriano estará acudiendo a las urnas a elegir presidente, vicepresidente y parlamento. En Ecuador somos unicameral, representada en la función legislativa a través de la Asamblea Nacional, y pues esa es la instancia que va también a elección popular. Bueno, y eso dice que como quiera, a pesar de los desencuentros, yo diría que la democracia funciona en Ecuador. Mira, bueno, hay que ver que hay un debate regional muy interesante también sobre el tema de la democracia o las democracias. Vivimos con una democracia liberal, es decir, cuando en aquella Revolución Francesa se establece el tercer estado, que es el inicio del Parlamento, pues establece justamente el Parlamento como la contraposición de esa toma o de la concentración del poder. Pero desde ahí no ha variado. Y desde ahí muchos de nuestras repúblicas mantienen incluso la misma estructura del Estado: poder legislativo, poder judicial, poder electoral. Y en ese sentido, como también esta democracia, que es la democracia representativa, también para muchas experiencias de los pueblos queda corta. Entonces hay que fortalecer la democracia representativa, y de eso se trata, y por eso también estamos aquí compartiendo la experiencia electoral, pero también complementarla en el ejercicio de los gobiernos con lo que se reconoce como herramientas de democracia participativa. Es decir, si realmente la democracia es el poder del pueblo, cómo generar herramientas para que sea el pueblo que permanentemente esté cercano a la toma de decisiones cuando tiene que ver con su vida, con la transversalización de la política pública en su vida diaria, en el día a día. ¿Cómo tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con los servicios básicos, con la luz, con la educación? ¿Qué tiene que ver que además con los derechos fundamentales, el derecho a la vida, a la vivienda? Es decir, esos temas de debate que son importantes, cómo aterrizarlos con herramientas para que sean esos grandes sectores poblacionales que también sean parte. Entonces aquí hay un debate, insisto mucho, en el tema de cómo fortalecer una democracia representativa también con una democracia participativa que pueda fortalecer el desarrollo desde una mirada mucho más amplia e integral desde el pueblo. Sin embargo, y la escucha usted hablar de problemas sociales y democracia. Ni en democracia, ni en no democracia, eso no se resuelve. Ah, bueno, la democracia tiene que ser básica. A menos que no sea el primer mundo, sí. Porque en el tercer mundo no, eso no tiene ninguna resolución. Sí, bueno, y también, o sea, la democracia tiene que sostenerse. Ningún proceso dictatorial puede ser aceptado. Y el problema es que ahora ha cambiado y ha variado tanto que también tenemos dictaduras disfrazadas en democracia. Y eso es grave porque confunde a la población y nos pone un debate interesante a la clase política, pero confunde a la población. Y en ese sentido hay que cuidar y precautelar mucho el espacio democrático. Es decir, ninguna dictadura, y en la historia de la humanidad, ninguna dictadura ha fortalecido ningún proceso. Por lo tanto, los procesos en democracia, ya sean que tengan un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, un gobierno socialdemócrata, etcétera, ya eso es parte de otra discusión, pero esa democracia tiene que promover, por supuesto. Pero además la ideología es importante, es importante. A veces, pues nosotros nos encontramos con discusiones en las que dicen ni izquierda ni derecha, mejor no. Sonríe a todo el mundo, queda bien con todo el mundo, haz una política light, agrada a todo. Rafael Correa, expresidente del Ecuador, nos decía permanentemente, si tú quieres alguien que sonría permanentemente y que agrade a todo el mundo, ponte a vender helados. Porque el asunto es que cuando eres gobernante debes tomar decisiones. Y las decisiones no siempre son de agrado de todos los sectores poblacionales. Es decir, claro, si yo tomo la decisión, por ejemplo, de aplicar una justicia tributaria, va a haber sectores como los que hablábamos anteriormente, que nunca pagaron impuestos, que han sido intocados. Pero mientras la gran parte de la población, el trabajador, la trabajadora, paga impuestos, es corresponsal con su patria, entonces es lógico que tengamos una corresponsabilidad. Entonces, al tomar decisión, hay un sector que se afecta, pero hay un sector que se beneficia. ¿Cuál es la tensión y qué es lo que debemos apostar desde la gobernanza? Es que justamente las decisiones vayan encaminadas a beneficiar a las mayorías mucho más, tomando en cuenta que estamos en el continente más desigual del planeta, es decir, este continente, especialmente centro, sur, el Caribe, pero además incluso ya el país del norte, tiene problemas profundos de una desigualdad estructural. Entonces, frente a eso, es importante definirse
¿Quién te ofrece entonces mantener este status quo de un sistema estructural decadente que cada vez amplía más las brechas de desigualdad? ¿O quien llega a tomar decisiones para cortar brechas de desigualdad y hacer sociedades de justicia? Eso es lo que trata también un proceso electoral. La democracia y un proceso electoral está ligado a que la población puede ir a las urnas a elegir un proyecto político que más se identifique con sus propias necesidades. Y ahí es donde nos reencontramos nuevamente como pueblo, tomando la decisión de o sostener un status quo o sostener sistemas decadentes que no solucionan la vida de la gente, o retornar a procesos que han demostrado en años anteriores ser muy exitosos para la gente, para la mayoría de la gente, para la justicia social, y dar un paso hacia ese futuro posible, porque además cada vez parecería que estamos más desesperanzados, cada vez parece que no hay luz, que no nadie nos ofrece, y eso es lo peor que podemos caer, porque entonces cuando estamos desesperanzados, cualquier cosa que nos ofrezcan nos va a brillar, y pues ahí caemos muchas veces en el engaño de una politiquería. Entonces hay que fortalecer las democracias, pero también muy de la mano con el cumplimiento de lo que se dice. Es decir, sentir, decir y hacer. Es una parte fundamental de la ética política. Regularmente eso no pasa. Sí, bueno, es la disputa que tenemos que llevar. Mire, yo creo que hay generaciones políticas que se la han jugado mucho por nuestros países, y eso es indiscutible. Los pueblos siempre han estado muy movidos y conmovidos por ideas movilizadoras, por estas necesidades básicas que no podemos satisfacer y que necesitamos unirnos para dar un paso más allá. Ahora el asunto es cómo esa clase política se conecta con esas necesidades. No es algo que pasa en un país particular, está pasando en el mundo. El mundo está viviendo un proceso de una barbarie compleja. O sea, tener un genocidio televisado, tener guerras naturalizadas, una violencia política cada vez más expresa, las redes sociales que juegan su rol, es decir, una red social sin control donde tú puedes tener o redes reales o redes falsas, aniquilando la moral y la ética de una persona. Es decir, estamos en camino a una decadencia de la sociedad cada vez más compleja. Entonces, ¿qué es el debate que se tiene ahora? No solamente es cómo enfrentar este nuevo uso de las tecnologías de la información cuando ya se nos viene encima, incluso el uso de la inteligencia artificial, sino que además cómo la ética vuelve a ser un factor principal, transversal en todas estas acciones. La ética en la política, la ética en lo público, la ética en lo privado, la ética también en el accionar ciudadano. Y esto hay que reconstruirlo, y no es fácil, porque es un tema también cultural. Hay que volver a reconstruir una cultura de la ética que vaya siempre a favor de los derechos humanos. Eso es lo que estamos perdiendo en este preciso momento cuando tenemos una naturalización de la violencia tan aberrante como lo estamos teniendo ahora mismo. ¿Cuál es, usted tiene mucha experiencia y un discurso de avanzada, cuál es el futuro electoral de América Latina, dentro de la democracia? Yo quisiera ser más optimista. Creo que hay que trabajar por el optimismo y por la esperanza. Sin embargo, en este momento estamos en momentos de tensión. Es decir, vivimos muchas décadas, especialmente las últimas 4 décadas del siglo XX, con una presencia y una profundización de un sistema neoliberal cada vez más caótico. Viene el inicio del siglo XXI, la primera década, con una alternativa. Es decir, se demostró en esa primera década que era posible gobernar desde otra visión. Gobernar desde la justicia social, que para mí esa no es solamente un eslogan, no es una frase, no es una palabra. La justicia social tiene un contenido muy profundo, porque tiene que ver desde cuándo te reivindicas tú como ser humano dentro de un entorno de la sociedad y el respeto del Estado frente a ese ser humano. Es decir, poner al ser humano sobre el capital. Sin embargo, ahora estamos en tensiones. Tenemos gobiernos que desde la izquierda están tratando de proponer cambios sustanciales. Tenemos gobiernos desde la derecha cada vez más radical, que vuelven más violentos. Es decir, no solamente la imagen de Trump en Estados Unidos en su periodo anterior, sino ahora con el riesgo de que vuelva a ser presidente de los Estados Unidos. No, y lo están copiando en América Latina. Auspiciando, además, un Bolsonaro xenófobo, racista, homofóbico, que genera una tendencia. En la primera década, cuando estos gobiernos dejan y llega una oleada neoliberal, llega de la mano de Bolsonaro, de Piñera, de Áñez, es decir, un golpe de Estado, incluso militar, en medio proceso del siglo XXI, cuando ya creíamos que eso era de los 70, de los 80, no, en pleno siglo XXI, un golpe militar que se dio en Bolivia, bloqueos, es decir, hay unas tensiones que radicalizan una derecha cada vez más violenta. Y hoy,
tenemos una experiencia como un personaje como Milei, el actual presidente de Argentina, que es una persona que habla con sus mascotas muertas, que supuestamente le guían el camino de la toma de decisiones, y tú dices, ¿qué está pasando en la lógica del sentido común? ¿Cuál es esa batalla del sentido común para poder recuperar que es el hilo conductor que une a la política con la sociedad? Entonces, en esa ruptura hay tensiones. Entonces, en América Latina lo que estamos viviendo es justamente eso, procesos que van de avanzada, procesos que van de retroceso, como al inicio hablábamos del proceso ecuatoriano, que es profundamente doloroso, y esos juegos entre gobiernos de izquierdas progresistas o izquierdas cada vez más centralizadas, con derechas cada vez más radicalizadas, pues están poniendo en tensión permanente a una América que está luchando frente a una crisis profunda, una crisis económica, una crisis con una inflación muy fuerte, con una deuda externa que se vuelve para muchos países casi impagable. Es decir, es una cadena de la que no estamos pudiendo salir, y ese es el reto de las generaciones políticas y de los nuevos gobiernos, que deben apostar a retomar el rumbo, a planificar el desarrollo del Estado, a poner al ser humano por sobre el capital y sobre todo a defender los derechos humanos frente a la barbarie de la violencia que cada vez está más naturalizada. Muy bien, señores, pues en breve, porque Gabriela vino de observadora a las elecciones dominicanas y no hemos hablado de eso. Ahora vamos a hablar de eso dentro de un momento. Vamos a la pausa.